y se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 6, verso número 17. Este Dios a quien acabamos de cantar y esta letra que acabamos de experimentar y junto con las imágenes que han sido escogidas para ponerle fondo a esta melodía, revelan un Dios inmenso, poderoso, digno de toda gloria. Las estrellas y el universo en sí mismo están bajo sus pies, bajo sus órdenes. Pero ahora escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Otra vez, Primera de Corintios capítulo 6, verso número 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, escucha esta idea que está aquí en el texto bíblico. Quien está unido al Señor es uno con ese Dios que acabamos de cantar. Usted y yo somos uno con Él. Estamos unidos a Él. Usted y yo ahora, los que estamos unidos a Cristo, nos hemos unido al Señor, somos uno con Él en nuestro espíritu. No en nuestra carne, en nuestro espíritu. Es decir que Dios y usted van a cada lugar y Él siempre está junto a usted, unido a usted, unido a mí. Somos uno con Él, inseparables. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, eso es una cosa que tenemos que digerir, que tragar. No sé cuál ha sido su experiencia, pero eso habla de quién es usted. Muchos de nosotros hemos puesto mi experiencia. Yo recuerdo en mi época estudiantil, yo estuve en la escuela y el colegio y la universidad, y todo el tiempo que yo estuve en la escuela, colegio y universidad, yo tenía un pensamiento y me veía a mí como un estudiante. Y a donde yo iba, yo tenía las características de lo que yo era, ¿no? Un estudiante. Casi siempre andaba con mi mochila. Y cuando yo iba a clases, por supuesto, se confirmaba eso que yo era estudiante y viceversa. No sé cuál ha sido su experiencia, qué ha hecho usted, cuál ha sido su actividad. Tal vez algunos de ustedes se ven como mamás, las damas sobre todo. Otros se ven como hijos, todo el tiempo se ven como hijos. Otro que es empleado se ve como lo que es un empleado. Tal vez Cristian, que es ingeniero aquí, él puede verse siempre y piensa de sí mismo como un ingeniero. Y cada vez que él se va al espejo se viste como un ingeniero porque él se ve como un ingeniero, ¿no es cierto? Y los ingenieros no les gusta vestirse como abogados, sino como ingenieros. Y a los abogados no les gusta vestirse así como ingenieros, sino como abogados. Y desde la ropa que se compran es para verse como lo que se sienten que son. El ama de casa igualmente, el médico igualmente, el obrero igualmente, y se ve a sí mismo como lo que su actividad lo dice, como póngale ahí el título. Pero ahora que usted está unido a Él, déjeme decirle, usted y yo estamos unidos a Dios todo el tiempo. Aún nuestro cuerpo debe recibir los beneficios de que nuestro espíritu está unido a Él. Usted y yo estamos unidos a Él. Pero no somos dioses. Esta es la gran diferencia y hay que detenerla. Esta mentira que Satanás puso constantemente es que estamos unidos a Él, pero no somos dioses. Es decir, nosotros no podemos decidir nuestra vida, Él ha decidido por nosotros. Y aunque estamos unidos a Él, nuestro espíritu está unido a Él, nosotros no somos dioses. Somos apenas hijos adoptados, pero estamos unidos a Él. Romanos 8:11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos número 8, verso número 11.
Romanos 8:11. Es posible que usted, bueno, y es muy común, que usted no se sienta unido a Dios. Nuestra mente no nos hace aceptar que estamos unidos a Dios. Es posible que usted o le hayan dicho, o usted mismo se diga, y sobre todo no se sienta unido al Señor. Y a veces nuestras fallas, nuestros errores, sobre todo nuestros pecados y nuestros conceptos, y a veces lo que dicen otros sobre nosotros, nos hacen dudar un poquito o bastante de que yo estoy unido a Dios y no se siente unido a Dios. Si yo preguntara esta mañana cuántos se sienten unidos a Dios, usted diría, no, porque... y tendría algunas interrogantes al respecto de cómo estoy unido a Él. Pero déjeme decirle, lo que Dios ha dicho es cierto. Si usted está en el Señor, usted está unido a Él. Y esto no tiene nada que ver con que si lo siente o no lo siente. Simplemente es. Y usted está unido. Entonces lo que esta mañana queremos aclarar un poquito es, ¿qué significa esa unión con Él? ¿Qué implicaciones tiene para nuestras vidas el que estemos unidos a Él? En nuestro espíritu, dice el texto bíblico, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si usted se unió al Señor, entregó su vida, recibió su salvación, cree en el Señor Jesucristo, Él ha perdonado sus pecados, ha limpiado, usted ha aceptado que ha muerto por usted en esa cruz, entonces usted está unido a Él. Ahora, ¿qué implicaciones o qué alcances tiene esta unión de su espíritu con el Señor? Con este Dios que acabamos de cantar, que es digno de toda gloria y honra, quien es el Rey, quien esta mañana ha dado la orden para que el sol amanezca y los seres vivos se levanten, y ante quien todos los ángeles se han postrado para proclamar que es el único Rey, ante quien no entra nadie que no sea santo. A ese Dios usted está unido. Puede que lo sienta, puede que no, pero es una confesión, una proclamación de la palabra de Dios, y usted está unido a Él. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esta unión. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En pocas palabras está diciendo, esta unión espiritual también va a afectar vuestros cuerpos, sus manos y sus pies. El que usted y yo estemos unidos a Dios va a afectar directamente a nuestros cuerpos y el uso que tenemos con nuestros cuerpos. Entonces usted y yo y todos los que están unidos a Cristo ya tenemos otro uso para nuestros cuerpos. Primera de Corintios 6:15, adelante, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ninguna manera. El verso 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. El texto bíblico nos aclara enfáticamente que nuestros cuerpos pertenecen a Cristo. Ya estamos hablando de no solamente nuestro espíritu, esta unión con espíritu, de nuestro espíritu con Él, también abarca el uso de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos constantemente están siendo tentados a ser usados para nuestros propios fines, pero la falta de entendimiento nos lleva a olvidar que le pertenecemos a Él y somos parte de Él. Si ustedes leen el libro de Corintios, ¿cuántos han leído Corintios alguna vez en su vida? ¿Han leído alguna vez Corintios? ¿Qué le ha llamado la atención de Corintios? ¿Nadie ha leído Corintios? Bueno, le dejo de tarea para que lea Corintios. Corintios es un libro bastante
polémico por lo que narra. Y es que hay un problema en el libro de Corintios. El problema es que Pablo se encuentra con esta iglesia de Corinto y descubre en esta iglesia que un muchacho digamos entre comillas porque es un hombre ya adulto, se encuentra teniendo relaciones sexuales con su madrastra. La madrastra no es su mamá, no es su madrastra, es la esposa de su papá. Y cuando Pablo llega, se sorprende muchísimo porque en esta iglesia todos saben que él está siendo amante de su madrastra. Y nadie está asustado, nadie ha puesto un alto a eso, nadie le ha excomulgado, le ha sacado de la comunión y le ha echado afuera, nadie le ha corregido. Y es que el pensamiento de los corintios era algo que está volviendo a hacer en nuestras sociedades, esperamos que no en la iglesia cristiana, pero algo que en algunas partes parece que sí, que no importa mucho lo que hagamos con el cuerpo, porque ya estamos unidos a Dios y lo que importa es lo del Espíritu. Entonces, como lo del Espíritu es lo santo y lo valioso, lo que se haga con el cuerpo no importa y no tiene ningún peso ni ningún valor. Y él se encuentra con esta novedad en Corintios y él tiene que aclarar y dar un poco la instrucción y tiene que poner los puntos sobre las íes y tiene que decir: ustedes están uniéndose con prostitutas y están haciéndose uno, pero ustedes se han olvidado que ustedes se han unido con el Señor y están en unidad con Él. Son del Señor. Su cuerpo también es del Señor. Consecuentemente, no se puede ser del Espíritu y usar el cuerpo para una cosa que no tenga que ver con Dios. Y no se puede usar mal el cuerpo y dedicarlo a tener relaciones sexuales indistintamente con cualquiera. No, él está diciendo la realidad espiritual tiene que afectar la manera como nosotros manejamos nuestro cuerpo. Y este es un gran privilegio que tenemos, hermanos. Usted y yo, al estar unidos a Cristo, al ser uno con Dios, esa unidad con Dios también va a afectar directamente el uso de nuestro cuerpo. ¿Cómo usamos nuestro cuerpo? Y cómo no debemos y no podemos usar nuestro cuerpo. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo? Hay una falsa doctrina en Corintios acerca de que podemos nomás experimentar sexo y sexualidad como que no me afectara mi espíritu, porque lo que importa es que yo esté bien con Dios en mi corazón. No, pero Pablo está diciendo, importa que tú estés bien con Dios de tu corazón porque eres uno con Dios. Pero esa unidad con Dios tiene que afectar tu cuerpo directamente como lo usas. No puedes usar tu cuerpo para andar teniendo sexo con prostitutas. Y sexo sin matrimonio, lo cual se llama fornicación, ¿cierto? Cualquiera de estas dos cosas. El cuerpo no ha sido hecho para eso. Y la sexualidad ha sido diseñada para ser usada dentro de los parámetros que Dios diseñó, que eso es el matrimonio exclusivamente. Todos los jóvenes y los hombres y las mujeres debemos saber que la sexualidad es una manifestación directa de mi espiritualidad. Yo estoy unido con Dios y soy uno con Él y eso tiene que afectar mi cuerpo y cómo uso mi cuerpo. Y no puedo, sin dañar mi relación con Dios y mi calificación como salvado, coger mi cuerpo y mal usarlo experimentando sexualidad sin ningún compromiso. Y menos cosas como estas que estaba pasando en Corintio, ¿no? Que el muchacho estaba teniendo relaciones con su madrastra y todos estaban muy contentos y satisfechos y nadie decía absolutamente nada. La Biblia es muy clara sobre lo que se supone que debemos hacer con nuestros cuerpos físicos. Todos nosotros, los que estamos en Cristo, unidos a Dios, tenemos instrucciones claras de cómo usar nuestro cuerpo.
Romanos 6, 11 y 13. Por favor, busquen Romanos 6, 11 y 13, está al frente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa es la instrucción. De modo que lo obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No tenemos que vencer el pecado, hermanos. ¿Cuántos están luchando por un pecado para vencer? No hay que vencer el pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos a ese pecado. El pecado ya no tiene ningún poder, no hay que estarlo venciendo. El texto bíblico dice que quien está en Cristo ha muerto al pecado. Y eso va a verse directamente en el uso de su cuerpo. El cuerpo no puede ser ya usado más para ser esclavo del pecado. Ya no se puede, y cuando se puede quiere decir no se puede, es una imposibilidad. Quien está en Cristo ha sido unido a Él, consecuentemente su cuerpo ya ha sido muerto al pecado. Ya no se puede usar los miembros para el pecado. Los miembros del cuerpo me refiero, ¿no? Ya no hay ese poder. Antes el pecado dominaba, pero ahora que estamos en Cristo, estamos unidos al Señor, nuestro cuerpo ya tiene instrucciones nuevas. Se le ha dado instrucciones nuevas. Bueno, quizá algunos no han sabido todavía. Y han pensado que puede usarse el cuerpo como antes lo usaba, para darse placeres y gustos. Y existe en nuestra sociedad actual una tendencia creciente a usar la sexualidad como instrumento de placer, pero también como instrumento de poder y de riqueza. Consecuentemente, no es nada extraño que los medios de comunicación cada vez hagan más fácil la exposición sexual como medio de comercio, como medio de enriquecimiento, como medio de promoción y por supuesto como medio de conseguir beneficios propios, ¿no? La sexualidad, y este es un ciclo que va a seguir creciendo, por supuesto ustedes deben saber que el uso de la sexualidad y la atracción de la sexualidad en la sociedad va a seguir creciendo. Y va a llegar a tal punto que sea un extremo, porque esta es la historia de la humanidad y así va el ciclo. Pasó en los tiempos de Moisés, pasó en los tiempos de Noé, pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y la tendencia al uso mal considerado uso de la sexualidad va a seguir creciendo. Es decir, cada vez vamos a ver en nuestro entorno un mundo que va a exhibir más las partes sexuales. Y va a notarse cada vez más. Las modas van a seguir creciendo para desaparecer el pudor e ir exhibiendo cada vez más la sexualidad. Cada vez los bustos de las damas va a ser más, los escotes van a ser más grandes, hasta que van a desaparecer los escotes y va a exhibir todos sus pechos. Y las piernas de las damas y los músculos de los hombres y los genitales van a ser cada vez más expuestos. Y cada vez va a ser más común que la gente acepte esto, es más, que los use como medio de comercialización, que los use como medios de placer, que los use como medios normales de vida. Va a ser más normal cada vez que los matrimonios giren en torno, si es que hay matrimonios, o en este caso desaparezcan los matrimonios y se conviertan en relaciones sexuales sin ser casados, sea más común y giren en torno solo a la sexualidad. Cada vez va a ser más común la idea de antes de casarnos debemos probar y debemos averiguar si somos compatibles sexualmente. Y cada vez va a ser más fácil. Y cada vez vamos a escuchar noticias más comunes, como que un anciano se está casando o está teniendo intimidad sexual con una jovencita, o que un jovencito está teniendo intimidad sexual con una anciana. Cada vez la sexualidad va a ser más expuesta, más alterada, más abusada. Bueno, porque ese es el ciclo que Satanás ha usado en la tierra y ustedes lo van a seguir viendo a nuestro alrededor. Y cada hijo de Dios
que va a hacerse un pacto con el Señor, cada uno de ellos tiene que aprender a usar su cuerpo no como lo usaba antes o lo usa nuestra sociedad, sino a saber que su cuerpo también es afectado por esta unión con Cristo, por esta unión con el Señor. Consecuentemente, el pecado ya no reina en el Hijo de Dios, ya no tiene que vestirse como se vestía antes, ya no tiene que exhibir sus partes como las exhibía antes, ya no tiene que buscar lo que antes buscaba, porque ahora ha sido librado de ese pecado. Y el cuerpo ya no es para ese uso. Los jóvenes no tienen que tener relaciones sexuales antes de casarse. Los jóvenes ya pueden tener sus relaciones sexuales la noche de bodas. ¿Cuándo es la inauguración de la relación sexual entre hombre y mujer? La noche de bodas. Ese es el regalo del Padre. Ya los jóvenes pueden hacer eso. Los hijos de los creyentes que están en la fe ya pueden hacer eso. Los jovencitos, las jovencitas y las señoritas ya pueden hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el uso del cuerpo adecuado según el diseño de que está unido al Padre. Ya el pecado no es una esclavitud, porque el texto dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces, una pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿yo me considero ya muerto al pecado o me considero esclavo del pecado? Y la diferencia está en que quien conoce el Evangelio sabe que está muerto al pecado. Consecuentemente, tiene que considerarse y tiene el poder para ya vencer el pecado, porque ya no le domina ni le controla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, no importa si no está de acuerdo, es lo que dice el texto. Importa si lo cree. Y si lo cree, ese pecado ha sido dominado y ya no tiene que ser esclavo. ¿Cómo estamos usando nuestros cuerpos? Nosotros tenemos la responsabilidad, escuche esto, nosotros tenemos la responsabilidad. Repita conmigo, tengo la responsabilidad. Cuéntele a su prójimo, digo, soy responsable, dígale. Eso significa que nadie va a hacer esto por usted. Usted tiene que hacerlo. Si usted es responsable, usted va a tener que hacerlo. No le puede dominar porque está bajo su responsabilidad. Si usted no lo hace, también es su responsabilidad, pero está bajo su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, salvaguardar su cuerpo del pecado. Esa es su responsabilidad. No del vecino, no del pastor, no de la esposa, no del esposo, no de los papás, no de las mamás, no de los compañeros. Es suya, nuestra, individualmente. ¿Por qué? Bueno, porque estamos unidos a Dios. Este Dios, el Rey, estamos unidos a Él. Y una ventaja de estar unidos a Él es que nos da la responsabilidad de nosotros cuidar nuestros cuerpos mortales. ¿Cómo cuidamos nuestros cuerpos mortales? Impidiendo que nuestros cuerpos, los miembros de nuestros cuerpos, las manos, los pies, sean instrumentos de injusticia. Eso implica cuidar nuestra sexualidad. Podemos hacerlo, somos responsables. Cada hombre, cada mujer, jovencitos que están aquí, ustedes son responsables de no dar el primer beso, sino hasta que se casen. ¿Cómo no? Sí, porque el primer beso también es sexualidad. Y no hay que despertarla antes de tiempo. Y despertar la sexualidad con besos antes de tiempo es prestar nuestros miembros para injusticia. Y ya somos libres de ese pecado. Ahora podemos reconocer el pecado. Pero ¿quién va a hacer eso? Usted. Nadie más. Usted tiene control sobre su cuerpo. Usted es el que tiene que decir, no voy a prestar para que esto sea antes de tiempo, lo voy a hacer justamente a tiempo. Los jóvenes y los padres tenemos la tarea de instruir. Por eso es tan importante que preste atención y se pare las orejas. Porque el joven necesita decidir cuidar su cuerpo para obras de injusticia. Y solo él puede decidir.
No tiene que pedir permiso a nadie, solo tiene que hacerlo. Yo voy a guardar mi cuerpo para que empiece su actividad sexual solo cuando me case. Yo voy a dar el primer beso en la boca cuando me case. Yo voy a despertar mi sexualidad cuando sea el tiempo. Nadie más puede hacer eso sino solamente usted. Nuestra ventaja es que el pecado ya no domina sobre nosotros, porque hemos muerto al pecado. Y no podemos violar la unidad que tenemos con el Dios eterno. Recuerde que somos uno con Él. Él y yo somos uno. No podemos ir en contra de sus deseos, porque al rato que nosotros alteramos ese deseo, también violamos la unidad con el Padre. Consecuentemente, dejamos de ser luz y dejamos de brillar. Ya fuimos tinieblas antes. Uno de los más grandes problemas que se presentan siempre, en todo tiempo, es el pecado sexual. Primera de Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La fornicación no es para el cuerpo. El tener relaciones sexuales sin ser casado, unión libre, hacer un matrimonio, una unión libre, no un matrimonio, sin haber hecho el pacto, no es el diseño del cuerpo. El cuerpo no fue hecho para eso. El texto lo dice, ¿no es cierto? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Jovencitos que están aprendiendo en sus escuelas, en sus colegios, en sus redes, a fornicar, es decir, a acostarse con su amiga, tener un amigovio, que es un amigo con derechos, ¿no es cierto? El cuerpo no fue diseñado para eso. ¿Para qué fue diseñado el cuerpo? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Para qué fue diseñado el cuerpo? Para el Señor. Violar ese diseño implica romper la unidad. Significa seguir los malos deseos que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene muchos deseos. Hay deseos buenos y hay deseos malos. ¿Cuándo un deseo es malo? Bueno, son deseos del cuerpo, ¿no? ¿Cuándo un deseo es malo? Por ejemplo, comer, ¿es un mal deseo o un buen deseo? ¿Alguien que le guste la comida aquí? ¿Sí comen ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Sí comen? Muy bien. ¿Comer es un buen deseo o un mal deseo? Es bueno. ¿Y cuándo se vuelve malo un deseo? Ese deseo de comer. ¿Cuándo? Exactamente, cuando me lleno, hasta que el botón revienta, ¿no es cierto? El deseo y los deseos que tiene el cuerpo, todos los deseos que tiene el cuerpo son buenos. La satisfacción de esos deseos tienen su tiempo para satisfacerse. Se vuelven malos cuando esos deseos dominan y sobrepasan la norma natural de satisfacer esos deseos. Si yo tengo hambre, es natural que yo coma. Muy bien, hasta que se me pase el hambre. Pero cuando yo me lleno más allá de que se me pase el hambre, porque me dieron un chimborazo y tengo que pegarme un chimborazo y me acostumbré a pegarme un chimborazo. ¿Sí saben qué es un chimborazo, no es cierto? Vicente, ¿sabes qué es un chimborazo? No sabe. Es un plato de arroz igualito que el chimborazo, lleno así, hasta rebosar. En las comunidades quichuas siempre dicen: ¿qué le sirvo, hermano? ¿Un platito de arroz o un chimborazo? Un chimborazo, por favor. Así dicen los hermanos, ¿no es cierto? Se pega hasta arriba. Entonces el deseo de hambre es natural. Y todos los deseos son naturales y son parte del diseño de Dios para nuestro cuerpo. Satisfacerlos de manera inadecuada es carne. Es decir, le damos más peso a los deseos y lo hacemos de manera inadecuada. Deseo sexual.
¿Es normal el deseo sexual? Sí y no. Si un niño ya tiene deseos sexuales, algo está pasando allí, porque los niños no han despertado sus hormonas todavía. No hay por qué tener deseos sexuales. Los niños pequeños no deben tener ojos de deseo sexual. Si tienen ojos de deseo sexual, algo está mal en esos niños. Es una cuestión de sus emociones están dañadas. Pero los adultos, ¿tenemos deseos sexuales? Pregunto. ¿Sí? ¿Y eso es medio raro o es medio normal? Es normal. ¿Y dónde se satisfacen esos deseos sexuales? Para eso uno se casa, para tener satisfacción de deseos sexuales. Y por supuesto los deseos tienen que ser controlados porque tampoco podemos hacer lo que el cuerpo me pida. Tiene que ser en decencia, porque el cuerpo es para el Señor, no para la fornicación. Pero ir en contra del diseño y dejar que los deseos me gobiernen es una evidencia clara de mi ignorancia de quién soy, de que soy del Señor y de que mi cuerpo es para el Señor. La fornicación es un problema bien común en la iglesia de siempre. No solo los jóvenes, también los adultos. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, yo llegué a esta congregación aquí y me encontré con un hermano que me decía que era recién creyente también, era nuevo, ¿no es cierto? Y él dice, oiga, Patricio, me dice, ya me tengo que ir prontito. ¿Ya dónde se va, hermano? Casito, tengo que irme a los tanques a echar un polvito. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Los que no saben, yo tampoco sabía, recién me acabo de enterar, estoy investigando qué es el polvito y recién me doy cuenta. Y este joven ha tenido como hábito irse a las casas de citas donde están las prostitutas, acá arriba en los tanques, que todavía se han quedado allí por mucho tiempo y son un mal endémico en nuestra ciudad. Pero este joven, para descargar su energía sexual, no tenía ningún reparo en hacerlo público y decirlo, y me lo dijo a mí después de culto. Y yo no entendí ese rato qué me decía, sí me sorprendí, ¿cómo es que practica? Y no sabía, el joven no sabía quién era. Por la bondad de Dios, espero que ahora ya no practique eso, ya es un hombre maduro, ya creció en la fe, ya tiene entendimiento, ya sabe que puede dominar su cuerpo y que el cuerpo no es para la fornicación y que el cuerpo no es para tener relaciones sexuales antes de casarse y que el cuerpo es para tener relaciones sexuales, que es un deseo natural, después de que se haya hecho un pacto de compromisos, de fidelidad, de lealtad, hasta que la muerte los separe, no antes. Y muchos deseos que tiene el ser humano, que son dejados a la deriva, se han tornado en la fuente de pecados, pero al estar unidos al Señor, hemos muerto al pecado. Y usted y yo debemos saber que el cuerpo es concebido para el Señor. ¿Qué hay que hacer con la fornicación? Oiga, hermano, dice el joven, pero tengo ganas, ya quiero estar con esa chica. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de qué hacer con la fornicación es el de José, no el ministerio José. José fue tentado a la fornicación. Vino esa señora, se desnudó ante ella y como él es joven, sus ojos están despertando, la sexualidad para los hombres entra por los ojos, por eso las mujeres son libres de contagiar con su vestimenta a los hombres. Antes no, antes su sexualidad era la manera de seducir hombres, pero ahora que están en el Señor, su vestimenta es con recato, con dignidad, para no exponer sus partes de tal forma que no atraiga la mirada de los varones, porque los varones son seducidos por la vista y las mujeres son seducidas por las palabras bonitas. Por eso las serenatas son para las mujeres y no para los varones.
Los mariachis son muy buenos para las serenatas en el Día del Amor y la Amistad para las damas, nunca para los varones. No he escuchado una serenata para ningún varón. Pobres hombres, ¿no es cierto? Porque su sexualidad no se despierta por los oídos, la mujer sí. Y este hombre, José, frente a esta tentación, a este llamado, a esta invitación, a esta seducción, ¿qué hizo? Huyó. Y esa es la regla para la fornicación. Cuando haya y estemos y los jóvenes estén ardiendo, ¿qué tiene que hacer? Váyase a su casa, escápese, no se quede a solas. Por eso recomendamos enfáticamente, si una pareja está en cortejo y está lista para hacer su matrimonio y están probando en cortejo, no deben estar nunca a solas, ni deben tocarse, para que no se despierte este deseo que es natural y se obligue a caer en fornicación, porque de la fornicación hay que huir, no hay que hacerse el macho y decir, no, yo sí puedo enfrentar esta fornicación, ponme a prueba, verás cómo me aguanto todo. No se aguanta nada. A la vuelta de la esquina ya está cayendo en fornicación. La fornicación tiene que ser huida, tenemos que escapar de ella. Los jóvenes deben saber que tienen que escapar de ella, pero esta es su responsabilidad. Ellos tienen que escapar. Si está en la fe, tiene que mantener esa fe, tiene que mantener esa unidad con el Señor e intencionalmente los jóvenes son los que tienen que decidir no estar a solas, tienen que decidir estar acompañados, tienen que decidir no tocarse para que puedan huir de la fornicación y puedan mantener esa unidad con el Señor de quién son y a quién pertenecen. Este gran Dios, estamos con Él y estamos unidos a Él. Porque quien fornica, lamentablemente, dice el texto bíblico, contra su propio cuerpo peca. Es decir, el daño se hace él mismo, a su propio cuerpo. Es imposible cometer este pecado sin usar el cuerpo, este instrumento particular. El texto bíblico es escueto, flaco, digamos entre comillas, al no explicar las implicaciones y las consecuencias de este pecado contra el cuerpo. Pero hay algunos ejemplos. Yo quiero leer un ejemplo que ustedes pueden encontrarlo en muchas partes, en muchas familias. Y es el ejemplo de una madre joven. Una madre joven que estaba asistiendo a una conferencia de sexualidad y de identidad en Cristo. Se acercó al conferencista y le dijo, ¿puedo reunirme con usted? Quiero contarle algo. Y la muchacha, joven, madre, esposa, se acerca y le confiesa y dice al conferencista, cometí adulterio, le dice. Y él me pidió que nos escapáramos, pero no me puedo imaginar escaparme y dejar mi matrimonio e irme con él. Esta muchacha nunca tuvo un papá, fue una madre, fue una hija sola y fue muy abusada sexualmente de niña. Fue aprovechada por adultos, por muchachos y también por hombres. Así que esta experiencia que ella tuvo de niña, de jovencita, le hizo crearse una imagen muy mala de sí misma y le hizo pensarse de sí como una prostituta, como una mujer fácil. Ese era su pensamiento acerca de ella misma. Así que, de alguna manera, ella no podía concebir a Dios unida a Él, que sea uno con Él, por su pasado. Tampoco podía concebirse muy fácilmente que ella fuese uno con su esposo. Le costaba mucho ser uno con su esposo. Para ella era más fácil tener aventuras sexuales. Y su idea de sí misma como una hija de Dios,
junto a su padre, Dios, a quien nunca tuvo, no no le era fácil aceptarla. Por eso era muy sencillo para ella salir con un hombre, adulterar, por supuesto todo en secreto porque no le pedía permiso al esposo, y después sentirse culpable y no deshacerse de esa culpa y volver a hacerlo una vez más y volver a hacerlo una vez más y otra vez más. Así que el conferencista lo que hizo es, le enseñó parte de lo que estamos enseñando esta mañana y le ayudó a cómo deshacerse de sus pensamientos, de sus conceptos y a pedir perdón por no aceptar que está unida con Dios, por no entender su salvación en Cristo y sobre todo a renunciar a estos pensamientos satánicos, porque era una cadena de Satanás de su corazón que había dominado sus pensamientos y le impedía vivir en integridad. La muchacha aprendió cómo orar, aprendió cómo renunciar, aprendió cómo pedir perdón a Dios y cómo aceptar el perdón de Dios. Y una cosa que ella no sabía es que esta ausencia de papá le había afectado, esta experiencia de abuso sexual había dañado su imagen de tal forma que ella no se podía ver a sí misma como una persona íntegra, una persona limpia, una persona que Dios está junto a ella y una persona que tenía poder sobre su cuerpo para dominarlo. Y aprendió. Y cuando ella aprendió, su experiencia dice que por primera vez se sintió livianita, sin culpa, sin carga. Por primera vez se sintió unida a Dios. Por primera vez se sintió santa. 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Si usted se ha unido con alguna ramera alguna vez en su vida, usted ha quedado unida a ella. Y usted tiene que ser librado de esa unión. Y tiene que pedir perdón. Y tiene que recibir el perdón de Dios. Si usted se ha unido con una mujer que no es su esposa, usted ha quedado unido a ella. Porque la unión sexual hace que los dos sean uno. Si usted está dentro de la familia de Dios, debe saber que ese es un pecado que no es suficiente a no volver a hacerlo, porque quedó espiritualmente unido. Necesita librarse de esa unión. Necesita renunciar al poder que Satanás le dio a usted mismo al incidir dentro de ese pecado, porque el texto dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Esa unión no se desaparece solamente por ya no volver a tener relaciones, se queda allí porque es una unión espiritual, de la cual hay que deshacerse completamente. Nuestro cuerpo no puede ser usado como instrumento de injusticia. Si usted está practicando o ha pensado practicar o ha cubierto como algo no muy malo y ha justificado ese comportamiento, yo recuerdo la conversa con un pastor. Él tenía sus chicos ya grandes, como 18, 19 años, y él estaba ya harto de todas las historias que en la iglesia que estaba él pastoreando, venían constantemente. Ay, que los chicos y que los jovencitos de la iglesia, que posiblemente no eran cristianos, pero eran hijos de creyentes, estaban teniendo fiestas afuera y estaban yéndose con las chicas a tener relaciones sexuales. Y este pastor dijo algo que me conmovió muchísimo. Y dijo: miren muchachos, miren padres, este es un mal social que está pasando aquí. En último caso, lo dijo así, para evitar todos esos problemas, más que sea, cómprele unos condones a su hijo para que se proteja. Y cuando este pastor dijo esta cosa, me hizo pensar mucho. Y yo llegué a la conclusión: ¿por qué el pastor
diciendo que ya la situación es incontrolable y quizá lo único que podemos hacer y que deben hacer los papás de estos muchachos es cómprenle condones, por lo menos. Y llegué a la conclusión. Y esta es una conclusión que todavía la estoy pensando. Y entiendo la perspectiva de este hermano. Y es que parece que en su iglesia donde él estaba pastoreando, las orejas no estaban prestadas atención. No se habían movido. Los padres y los chicos no habían entendido que el cuerpo no es para hacer lo que él quiere. Y no habían prestado atención. Así es que la única solución que él tenía es, por lo menos ya en último caso, ya que no quieren hacer caso, siquiera compres eso. Y esto es algo muy peligroso que puede pasar en todos nosotros. Dejar de prestar atención. Hermanos, nadie puede controlar nuestro cuerpo, excepto nosotros mismos. Y nadie puede tomar esas decisiones, excepto nosotros mismos. Pero así como no podemos, sino nosotros mismos tomar las decisiones, tampoco podemos impedir la cosecha de esas malas decisiones. Después vienen las quejas, los sufrimientos y los llantos. Cuando una pareja joven decide dar rienda suelta a su sexualidad y no se casa, sino tiene muchas experiencias sexuales, lo que va a pasar a la vuelta de la esquina, que es la cosecha, nadie quiere. ¿Y qué es la cosecha? Bueno, una de las desventajas de la cosecha es que al inicio los jóvenes tienen apetito sexual fuera del matrimonio, pero después cuando se casan desaparece el apetito sexual. Y en casa, que es el lugar para tener intimidad sexual, no existe el deseo. No hay un matrimonio más horrible que el que pasen 30, 40, 50 años sin disfrutar de esa relación. La causa, haber violado un principio desde antes. Evitemos que nuestros jóvenes hagan eso. Evitemos que nuestros hijos hagan eso. Jóvenes, evítense usted mismo en el futuro una cosecha desagradable. El cuerpo no es para nosotros. El cuerpo es para el Señor. Este deseo de alterar la sexualidad, definitivamente, podemos decir con voz en cuello, es una de las distorsiones más grandes que Satanás ha puesto en la iglesia y en el pueblo. Si Satanás se apareciera en este preciso momento con cachos y cola, todos saldrían corriendo, ¿verdad? Pero Satanás nunca se aparece así. Satanás siempre se aparece de una manera agradable, de una manera deliciosa, de tal forma que no le podamos rechazar. Y Satanás siempre surge a nuestro alrededor a través de nuestros deseos naturales. Y él presenta maneras inadecuadas de satisfacer esos deseos naturales. Y una vez que satisfacemos esos deseos de manera inadecuada, él nos vuelve sus esclavos. Y no tiene que aparecerse, solo ser esclavo de él. Es posible que alguno de ustedes aquí no tenga el poder para ser librado de sus malos hábitos, incluyendo los sexuales. Déjeme decirle, si usted está siendo esclavo de Satanás, primero es importante que usted lo reconozca. Soy esclavo de Satanás. Él me ha engañado. He comenzado a seguir su voz. No puedo aceptar que soy un hijo de Dios, porque Satanás siempre me está recordando, no eres. ¿No ves cómo estás en este pecado? Sin embargo, la buena noticia y el gran regalo es que usted y yo esta mañana hemos aprendido que nuestro cuerpo está en nuestras manos. Lo podemos usar para la gloria de Dios porque hemos sido librados del pecado. Pero si hay ataduras con Satanás, podemos deshacernos de ellas a través de la poderosa sangre de Jesús. Pero tiene que ser un acto de nuestra voluntad. Tenemos que querer hacerlo.
Es muy importante que usted y yo decidamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Padre. Y si usted está en una relación insana, sexual incorrecta, hay que parar de inmediato. No para mañana, ahora. Y hay que decidir hacer bien. Si usted está planeando entrar en inmoralidad sexual, hay que contarlo a alguien para que le ayude a detenerse y no se vaya y sea parado inmediatamente. Y hay que aprender a orar. Hay que saber y reconocer que nuestra mente es el instrumento donde Dios trabaja primerito. Por eso es súper importante y necesario que entreguemos nuestros pensamientos, como dice Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pensemos bien, hermanos, nuestro cuerpo tiene que ser usado para lo que fue diseñado. Y nadie tiene el poder sobre nuestro cuerpo excepto nosotros mismos. Nadie más. Con esto nos vamos a despedirnos, hermanos, y vamos a orar.